Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Galabdhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el maravilloso y siempre trascendentalmente purificador Srimad Bhagavatam, el cual es capaz de transformar la vida de cualquier entidad viviente en forma de ser humano, por supuesto, que se dedique con atención y con un corazón abierto y desprovisto de todo orgullo y arrogancia a su escucha sincera de una manera regular. En el día de ayer habíamos compartido al final dos textos altamente significativos, los cuales voy a repetir debido a la necesidad de dedicar un tiempo a su reflexión, no solo un día, sino varios días, para tratar de comprender su sentido, pues allí en verdad se encuentra el principio de un cambio significativo a nuestro estilo de vida y también a la dirección de nuestro pensamiento. El primero era el texto número 6 del capítulo número 7 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde se explica lo siguiente: los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vinculador del servicio devocional. Pero las masas en general no saben esto y por lo tanto el erudito Vyasadeva recopiló esta escritura védica conocida como el Srimad Bhagavatam, que está relacionada con la verdad absoluta. Y el texto número 7 decía: simplemente por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional al Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, brota de inmediato para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. Esos fueron los dos últimos textos leídos de ayer, y partían de un texto anterior que explicaba que la causa de sufrimiento de la entidad viviente en el mundo material se identificaba con la propia identificación, valga la redundancia, de la entidad viviente con la energía material confundida, y al tratar de apropiarse y de disfrutar constantemente a su manera de esa energía material. O sea, ahí estaba la causa, estaba el diagnóstico descrito, o sea, por qué sucedía, estaba la solución, situando al Señor siempre trascendentalmente, por tanto ubicándonos en el Señor, estableciendo una relación con el Señor de modo consciente, dedicados a esa relación constantemente. Entonces evidentemente se podía trascender, se podía trascender. Trascender es más que eliminar. Generalmente la persona o la entidad viviente, desde el pensamiento de conciencia material, lo que hace es tratar de mitigar, de eliminar, de sustituir, de modificar aquellos agentes que le están supuestamente causando el sufrimiento, pero en la escritura revelada siempre se habla de trascender y nunca o casi nunca de eliminar. Porque eliminar significa simplemente cambiar una situación determinada, pero mantenerte en el plano de conciencia, el mismo plano de conciencia. Y en verdad, el sufrimiento no está sujeto a ninguna situación específica del plano de conciencia material, sino que es una naturaleza que coexiste, forma parte de la identidad del plano de conciencia material.
Así que aunque usted cambie las situaciones, usted puede cambiar el tipo de sufrimiento e incluso la intensidad o la frecuencia con que se presente y la connotación del mismo, pero no puede eliminar por completo el sufrimiento porque forma parte del plano de conciencia material. Y la causa principal es que esa, o sea, la entidad espiritual está tratando de ser completamente feliz en un plano de conciencia material. O sea, algo que es de energía espiritual quiere ser feliz, estar satisfecho en un campo o en una atmósfera que es de energía material. Por tanto, ahí hay algo que no está sincronizado. Así que la cuestión no es eliminar nada, aunque por supuesto hay que ir mitigando, hay que ir buscando diferentes soluciones temporales para uno poder seguir enfocado también desde la mejor manera posible y el mayor equilibrio posible y la menor perturbación posible hacia la búsqueda de la solución definitiva, que vuelve a la palabra trascender. Es encontrar un modo que te permita trascender el plano de conciencia material aún sin salir de o sea, aún estando en este cuerpo con forma de ser humano. Entonces trascender. Y trascender significa dejar, significa ir más allá, ¿verdad? Entonces el Señor Supremo está siempre en una postura trascendental. Él nunca deja de estar en una postura trascendental. Por tanto, si uno fija su atención, fija su mente, etcétera, etcétera, sus deseos, sus anhelos en relación a ese Señor trascendental, entonces por lógica uno va a efectuar el proceso de la trascendencia de un modo natural. Y la mejor forma de irnos situando en algo, lo hemos mencionado varias veces, es el desarrollo de un vínculo, de un sentimiento de amor sincero hacia ese algo, porque ese sentimiento hace que poco a poco todos los elementos que conforman tu personalidad, todas tus potencias vayan siendo encaminados hacia ese elemento y por tanto hacia la posición donde ese elemento se encuentra. Por eso, y entonces la manifestación del amor ese es el servicio devocional, porque es servicio amoroso, no es un servicio interesado. Cualquiera puede servir, por ejemplo, por un salario, cualquiera puede servir por un beneficio, o cualquiera puede servir por un temor a un castigo. Pero estamos hablando de un servicio desinteresado, o sea, un servicio que se realiza por voluntad propia, sin esperar nada a cambio, y que a veces, aunque pueda traer determinados tipos de inconvenientes, se realiza de la mejor manera posible. Y aún así se trata de otra cualidad. Este servicio está dirigido, realizado al beneficio o al bienestar de alguien ajeno a la propia entidad viviente. Entonces, servicio devocional. Y ese servicio devocional es la expresión fidedigna del amor y por tanto hace que la que está ejercitando el servicio o ejercitándose en el servicio vaya estando cada vez más encaminada hacia la relación, cada vez más absorta, cada vez más completa con ese elemento u objeto al cual se está sirviendo. Entonces ese es el modo natural de yoga, cualquiera puede comprender. Es ese. Entonces la cuestión está cómo yo despierto un sentimiento de amor por esa personalidad trascendental. Esa es la clave. Si uno logra comprender, ¿verdad?, la causa del sufrimiento, el modo lógico y natural de salir de él, que es el trascender, la trascendencia, colocándose en relación o en la posición o el plano donde está el Señor Supremo como suprema personalidad, y que el modo natural de hacer esto es mediante el amor, y que el amor se manifiesta de forma natural también mediante el servicio. Entonces el servicio se puede utilizar, si se comprende bien su desarrollo, como incentivo para el sentimiento de amor. Entonces esa ciencia es a lo que se conoce como Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, por tanto, puede ser descrito como algo completamente científico, por supuesto, desde el punto de vista trascendental o espiritual. La ciencia
de cómo desarrollar conocimiento y amor sobre el Señor a través del servicio devocional. Servicio devocional entonces proporciona conocimiento y proporciona un sentimiento careciente que llega a convertirse a su debido tiempo, y si se sigue la ruta adecuada, en la famosa meta de amor puro por Dios. Y esa es la cuestión. A no ser que se llegue a ese punto, entonces no hay posibilidad real de salida total del plano de conciencia material. Entonces el texto número 8 dice: el gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo, Srila Sukadeva Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Bueno, Vyasadeva no se sabe cuánto tiempo pasó en esta tarea de meditar y reflexionar sobre los pasatiempos del Señor, y irlos recopilando y los compilando, y después los volvió a revisar otra vez, una y otra vez, para estar seguro que no había ninguna contaminación, ninguna jugarreta de la mente. Y entonces, ya cuando estuvo completamente seguro de eso y vio que la obra era completamente veraz y auténtica, entonces ¿qué hizo? Se la transmitió, se la enseñó. ¿A quién? A su hijo Sukadeva Goswami. Por tanto, ahí vemos, en ese caso no funciona como padre, sino que funciona como maestro, aunque una de las funciones de los padres también ser maestro de sus hijos. Los hijos son por naturaleza los discípulos de los padres, así como los padres fueron discípulos de sus padres. O sea, siempre, de una forma u otra, absorben, va sirviendo de modelo. Por tanto, es una gran responsabilidad. Entonces dice que se lo enseñó a su propio hijo, quiere decir que le narró el Srimad Bhagavatam a Sukadeva Goswami. Pero Sukadeva Goswami aquí explica quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Vyasadeva no le narra el Srimad Bhagavatam a Sukadeva Goswami simplemente porque era su hijo, sino porque tenía cualidades idóneas para recibir de manera adecuada las narraciones de los pasatiempos del Señor y comprenderla en su plena potencia. ¿Por qué? Porque Sukadeva Goswami, desde que nació, ya se le veía la tendencia, y después esa tendencia se reveló más cuando fue creciendo, la tendencia de estar dedicado a la autorrealización. Él siempre estaba absorto internamente, siempre estaba absorto, no hablaba, él estaba absorto. A la vista común se podría vernos como una anomalía del cerebro, o una cosa neurológica o algo así, o retardo en el aprendizaje, pero en verdad Vyasadeva, que era un vidente trascendental, pudo comprender que él estaba aparentemente así porque estaba absorto constantemente en un tipo de disfrute interno, que es el disfrute de la liberación. O sea, Sukadeva Goswami, desde que nace liberado. Evidentemente Sukadeva Goswami no es cualquiera, o sea, la potencia espiritual o alma que estaba allí en ese cuerpo conocido como Sukadeva Goswami, se comenta que en el mundo espiritual o en el plano original es el loro de Srimati Radharani. O sea, tiene un cuerpo de loro por supuesto espiritual, y siempre está acompañando a Radharani, que es la máxima expositora o exponente del sentimiento de amor por Dios en su fase de amor conyugal. Y por tanto, y además, quiere decir que Suka no es cualquier cosa, no es un simple liberado. Estamos hablando de alguien que es testigo constante y que siempre está escuchando y mirando todos los comportamientos, palabras de Srimati Radharani. Por tanto, cuando él aparece en un mundo tan desolador como este, él está absorto internamente en esos pasatiempos, recordando y extrañando esos pasatiempos. El texto número 9 dice: Sri Saunakal le preguntó a Suta Goswami. O sea, Suta es el narrador
y Suka es el hijo de Vyasa, son dos personajes diferentes. Entonces Saunaka, vamos a recordar que es uno de los sabios de Naimisiranya, le pregunta entonces a Suta Goswami, cuando Suta Goswami dice esto, de que Vyasa le enseñó el esrima a su hijo Suka, que ya era un alma autorrealizada. Dice, le pregunta, Srila Sukadeva Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por tanto se puede suponer que él estaba satisfecho con su propio ser, o sea, en el ser, la satisfacción del ser. Entonces, ¿por qué es que se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como eso? O sea, es una pregunta interesante porque este sabio, al escuchar que Suta dice que Vyasa le entregó o le enseñó el Srimad Bhagavatam, lo cual requiere estudio, escuchar diariamente, meditar, etcétera, etcétera, a su hijo Suka, que ya estaba autorrealizado, estaba en el sendero de la autorrealización. Entonces surge una duda en uno de los sabios que piensan, bueno, si está en el sendero de la autorrealización y ya está liberado, quiere decir que está satisfecho en sí mismo. Si está satisfecho en sí mismo, ya no busca nada. Entonces, si ya no busca nada porque está inmerso en la satisfacción del ser, entonces, ¿por qué se interesaría? ¿Qué fue lo que le hizo interesarse? ¿Qué fue lo que hizo que su atención se despertara para dirigirla hacia el Srimad Bhagavatam? Esto es una pregunta interesante porque da pie a preguntarnos un poco. Entonces, al parecer, la liberación o el estado de comprensión como Aham Brahmasmi, yo soy espíritu, yo soy el ser, no es el estado final. De hecho, el estado de degustar eso o el estado del nirvana tampoco es el estado final. Porque si hubiera sido el estado perfectamente final, entonces Sukadeva Goswami no se hubiera tomado la molestia, no hubiera sido estimulado por la escucha del Srimad Bhagavatam. Vamos a ver qué responde Suta. El texto número 10 dice lo siguiente. Suta Goswami dijo, todas las diferentes variedades de Atmaramas o aquellos que disfrutan del propio ser, especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas las clases de cautiverio y deseos materiales, aún así, ellos en lo profundo desean prestarle servicio devocional puro a la personalidad de Dios. Eso significa que el Señor posee cualidades trascendentales y en consecuencia puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. Aquí se emplea el término Atmarama. Atmarama es un término que parece muy simple, pero es muy complejo. El propio señor Chaitanya dio muchas posibles definiciones, todas muy auténticas, sobre dicho término en sánscrito, Atmarama. Pero de un modo simple aquí, lo que necesitamos comprender es básicamente que aquí se está dirigiendo hacia una entidad viviente, Atma, Rama. Rama significa el estado o el lugar donde todos los placeres están satisfechos o que es capaz de satisfacer todos los deseos. O sea, el reservorio de satisfacción de todos los deseos. El estado de satisfacción es. Y Atma significa en este caso entidad viviente o alma. Por tanto, Atma Rama en este caso significa aquella entidad viviente que se encuentra en un estado donde todos sus deseos están satisfechos. Un estado de plena satisfacción, por tanto está ahí tranquila, sin perturbación, sin problema. Este estado es interior, por supuesto. Entonces, Atma Rama, la entidad viviente está autosatisfecha, en este caso en virtud de que de su total comprensión sobre la diferencia que hay entre el mundo material y el espíritu. Ha comprendido y se está experimentando constantemente como criatura espiritual, completamente ajena a cualquier vestigio de deseo material. Por tanto, está realmente liberada en ese sentido. Entonces, Atma Rama. Y este Atma Rama, entonces, está escuchando de Vyasa las narraciones, un determinado tipo de narraciones. Pero este determinado tipo de narraciones
tiene una cualidad o característica especial. No son narraciones cualquiera que simplemente son hermosas o se reflejan o se dirigen hacia un hecho histórico importante, ni hacia un personaje histórico deslumbrante, o hacia ficción o narraciones sobre diferentes temas como es este mundo, ni únicamente poéticas o filosóficas, no. Son narraciones que simplemente transmiten de una forma muy vívida y real pasatiempos de una gran personalidad que es completamente trascendental. Por tanto, sus pasatiempos son trascendentales, y cuando se narran adecuadamente y se escuchan adecuadamente, entonces la potencia de la trascendencia se muestra a través de ellos. Entonces este Sukadeva Goswami, que estaba completamente autorrealizado y completamente, por supuesto, purificado, era como un cristal transparente y podía sentir perfectamente el más mínimo movimiento de potencias, y por tanto, al escuchar desde la primera sílaba de narración del Srimad Bhagavatam, él pudo sentir que una potencia indescriptible emanaba de ese sonido, emanaba de esas palabras, y esto le llamó la atención y no pudo resistirse. Porque si esta potencia yo la estoy experimentando, emanando cada vez más de ese sonido, y yo estoy liberado del plano de conciencia material, eso quiere decir que ese estímulo que yo estoy sintiendo no viene del plano de conciencia material. Así que ese sonido no es un sonido material. Así que es un sonido trascendental, incluso que está más allá del ser. Entonces, ¿de dónde viene este sonido? O sea, ¿de dónde? ¿Qué es esta tal personalidad suprema? Entonces viene el interés, algo despierta el interés. Esto significa entonces que las cualidades del Señor son tan elevadas que aún así están muy por encima del estado de liberación, a tal punto que una criatura como Sukadeva Goswami se sintió atraída hacia la escucha de todas las narraciones. O sea, entonces ese estado, por supuesto, no es el estado perfecto, no es el estado final, no es el estado de absoluta felicidad. Es simplemente el estado de liberación de la influencia de los estímulos materiales, de las cuestiones, de la ignorancia, de la oscuridad. Pero no es todavía el estado definitivo. Hay otro estado más allá, que es el estado de conciencia de Krishna, que es el estado de comprender al Señor Supremo como personalidad, que es el estado de comprender que se puede llevar una vida de actividad y de intercambio variada, constante, llena de bienaventuranza con ese Señor Supremo, o entre la entidad espiritual, o sea, el alma, y ese Señor Supremo. Entonces, texto 11 dice: Srila Sukadeva Goswami, el hijo de Srila Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esta gran narración, el Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami sintió tanta atracción por las narraciones de los pasatiempos del Señor en diferentes tiempos, universos, formas, todos tan maravillosos, desbordados tanto del interés del Señor por el bienestar de las entidades vivientes y por la creación en sentido general, que no pudo resistir y comenzó a estudiar el Srimad Bhagavatam. No para comprender nada, sino para degustar la dulzura que estaba emanando al escuchar el Srimad Bhagavatam. El filósofo estudia para comprender. Suka no comenzó a estudiar el Srimad Bhagavatam para comprender, sino para degustar cada vez más. Esa es la cuestión y esa es la diferencia. El devoto puro, lo que lo inclina, lo que lo llama, no es el deseo de comprensión, sino es el deseo de seguir degustando ese sabor tan magnífico que está experimentando. Ahora, ese sabor lo hace introducirse cada vez más, y este introducirse significa entregarse cada vez más, unirse cada vez más, relacionarse cada vez más
con la procedencia del sabor que es el Señor Supremo. Y por tanto, en virtud de este servicio, de esta entrega, de esta relación íntima, él va comenzando a comprender por la misericordia del Señor, y también va comenzando a sentir un sentimiento de amor más profundo por el Señor cada vez más. Por tanto, conocimiento de Dios y amor por Dios son o vienen como efectos naturales de esa atracción por la dulzura. Esta atracción por la dulzura vienen como efectos naturales de irse entregando cada vez más en virtud de esa atracción, o sea, al servicio devocional, sobre todo iniciando siempre por la fase del escuchar. Esto es interesante y significativo, claro, cuando la mente quiere encontrar obstáculos y quiere encontrar siempre cosas negativas y críticas a un texto, siempre va a dar argumentos. No, pero esto, no, pero aquello, no, pero de todas formas el texto dice, ¿verdad? Entonces, mientras más argumentos pone nuestra mente y mientras más nosotros seguimos esos argumentos, que son argumentos que lo que hacen es obstruir el fluir real del conocimiento, entonces más demoraremos en determinar o en tomar la decisión de simplemente entregarnos al Señor Supremo. Ese es el trabajo de la mente embobecida por no sé cuántos conocimientos y no sé cuántas teorías, no sé cuántas filosofías. Entretenerte en tu demora de entrega al Señor Supremo. Porque cuando te entrega al Señor Supremo, la mente sabe que va a morir. Todas sus viejas ataduras van a morir, va a perder el control sobre ti y va a perder su libertad, porque va a quedar automáticamente inundada y subyugada por un sentimiento creciente de amor por Dios, iniciándose por una fe, o sea, una entrega por fe al Señor. Y la mente no soporta eso, la mente material no soporta eso, porque eso significa la muerte o la disolución de aquello que conocemos como ego falso. Y el ego falso no va a dejarse así disolver tan fácilmente. Entonces, por medio de la mente empieza a traerte esta frase, este contenido. No, pero mira esto aquí, pero aquello. No creas tanto en eso porque si suca. Entonces empiezas a buscar los obstáculos. En vez de fijarte en el regalo, empiezas a buscar los detalles y los obstáculos. Siempre vas a encontrar alguno. Pero bueno, ese es el funcionamiento y la decisión personal de cada cual. Lo cierto es que una figura como Sukha Deva Goswami, en un plano de perfección mucho más elevado que en cualquiera que pueda estar usted o puedo estar yo. O sea, estamos hablando de un alma completamente autorrealizada, un Atmarama, hijo de Vyasadeva. Se sintió atraído por la potencia de las narraciones de Srimad Bhagavatam, o las narraciones acerca de la Suprema Personalidad de Dios, y no dudó en ir hacia ellas, o sea, en entregarse hacia esas narraciones. Pero bueno, a veces nosotros nos creemos más o mejor situados que estas grandes almas, y no, eso no es importante porque y venimos con nuestras teorías y nuestras cosas. Pero bueno, de nuevo, libre albedrío, y también por supuesto asumir después las consecuencias de ese libre albedrío. Eso es solo para reflexionar. Que la gracia, el amor, la misericordia, la compañía constante de nuestro Señor se vaya revelando en nuestra vida, porque solamente a través de su compañía tierna y dulce es que podrá irse aflojando y ablandando nuestro corazón endurecido por el paso del tiempo y por la relación del goce con el goce de los sentidos materiales, los cuales nos han ido sumergiendo en una locura creciente que cada vez aumenta más, no solo en gravedad, sino también en intensidad. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.